Un placer el reencuentro. Buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. ¿Qué tal, Paulino? Un gusto. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo último que se sabe en torno al Papa Francisco? Mirá, te diría que lo último que se sabe es bastante tranquilizador, porque bueno, desde el hospital donde fue internado, como saben, esta mañana, después de haber tenido 4 audiencias por esta bronquitis, lo que dijeron es que las condiciones clínicas son estables. Hablaron de una infección respiratoria que lo estaban tratando ahora farmacológicamente. Y también lo que dijeron es que que tenía un poco de fiebre, pero este término de que las condiciones clínicas son, el término italiano utilizado fue discretas, quiere decir que son buenas, digamos, lo tradujimos en español como estables, pero digamos que es algo que tranquiliza. Y también tranquilizaron las palabras del vocero papal, Matteo Bruni, que dijo: el Papa está sereno, está de buen humor, estuvo leyendo diarios. Y en este contexto también, lo que creo que también hay que decir es que es como que hay, más que alarma, te diría un clima de alivio en el Vaticano, porque al Papa se lo veía mal, arrastrando esta bronquitis desde hace más de una semana. Es decir, ya él, en la audiencia general del miércoles de la semana pasada, él no había leído la catequesis y ha dicho: estoy resfriado, y la dio a leer a un colaborador. El domingo pasado, al presidir una misa por el jubileo de las Fuerzas Armadas, también pasó lo mismo. Dijo: perdón, pero me excuso, voy a dar a leer el texto a mi colaborador porque tengo dificultades respiratorias. Pero pese a este estado de bronquitis, él nunca había, digamos, detenido sus actividades. Sabemos que es un paciente, digamos, no dócil, desobediente. Los médicos también se sabe que hubieran querido que fuera, tiene 88 años, al Gemelli, justamente hacerse todos esos estudios que pudo hacerse hoy, placas, etcétera, y es evidente que la terapia que estaba siguiendo no era suficiente. Así que bueno, hay un clima de alivio que finalmente, digamos, logró ir a internarse al Gemelli, donde seguramente va a estar más cuidado y, digamos, va a estar obligado a descansar y no, digamos, hacer esta actividad más allá de esta obstinación de seguir adelante. Bueno, parar un poco la máquina. Sabemos que es una persona de 88 años que ya ha tenido, esta es la 4ª internación del Papa Francisco en el Gemelli en los últimos años. Una de las internaciones había sido justamente por una bronquitis infecciosa que derivó en una pulmonía. Bueno, hablando de pulmonía, lo que quiere evitarse ahora es justamente que este estado de bronquitis degenere a una pulmonía, que es algo que para una persona de su edad, digamos que pasa a ser algo mayor. Pero bueno, te diría que este último parte, que fue poco después de las 6 de la tarde, es como que dejó tranquilo porque en condiciones estables, ¿no?, clínicas. Así que bueno, Correcto. Por otro lado, todos estos citas que él tenía en la agenda, y mismo, para que te des una idea, ayer, pese a este estado de bronquitis, el Vaticano había confirmado que el Papa mañana iba a presidir, estamos en el año santo, jubileo de la esperanza, iba a tener una audiencia jubilar mañana. El domingo iba a presidir otra misa por el jubileo de los artistas. El lunes iba a ir incluso y se iba a convertir en el primer papa que pisa Cinecittà, los famosos estudios de cine de Cinecittà. Se iba a convertir en el primer papa. Bueno, hoy, después de la internación, hicieron saber que todo eso ha quedado, por supuesto, anulado, lo cual, te digo, es bueno porque es como que se estaba exigiendo. Esta mañana mismo, antes de internarse, 4 audiencias se había tenido, y en una de ellas estaba el presidente de CNN. Y entonces hablé con el corresponsal en el Vaticano de CNN, que me contó: yo también al principio estuve ahí, el Papa estaba mentalmente perfecto, pero se le notaba que estaba luchando con dificultades para hablar por dificultades respiratorias. Impecable informe, Elisabetta. Intuimos que va a tener algunos días de internación, como decís vos. Suponemos que el domingo no estará presente. En cualquiera de los casos, veremos si el clima además ayuda un poquito. ¿Mucho frío por allí en el invierno italiano? Sí, es invierno. Quizás, como saben, ha sido un invierno bastante cálido, pero de todos modos hace frío, muy húmedo. Frío, humedad, son todas condiciones. De hecho, correcto, el domingo
pasado, que estaba esta misa por el jubileo de las Fuerzas Armadas, todo el mundo pensó, viendo el estado que iba arrastrando esta bronquitis, que justamente había hecho que el Papa decidiera, bueno, no recibir más en sus audiencias en el Palacio Apostólico, sino en Santa Marta, en la residencia donde él vive en el Vaticano. Todo el mundo pensó, bueno, la misa que se sabía que iba a ser en la Plaza de San Pedro, porque justamente de la jubileo de las Fuerzas Armadas había militares, no solo desde toda Italia, sino desde muchísimos países, incluso la Argentina. Todo pensó, bueno, va a trasladar y va a hacerlo adentro de la Basílica de San Pedro. Y no quiso, es como que no quiso defraudar a toda esa gente y la hizo afuera y se veía, o sea, hacía frío, había viento, en un momento incluso se le voló el solideo. Es decir, era exponerse, ¿no?, a ese frío. Bien. Que no podía ser otra cosa que empeorar una situación ya complicada, ¿no?, en cuanto a sus pulmones, Queda a los clarísimo, bronquios, Elisabetta. Que vamos a recordar también, el Papa, digamos, siempre ha venido teniendo esta fragilidad desde que a los 21 años él tuvo una pulmonía donde fue operado, le extirparon un quiste del pulmón derecho, es decir, que siempre el tema de los pulmones fue un tema para él. Definitivamente, te mandamos un beso enorme y hasta la próxima. Feliz de reencontrarte. Gracias, hasta luego. Ahí estaba Elisabetta Piqué, justamente allí en Italia, en Roma. Bueno,